Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 61 dice: ¿qué significa para la persona humana que sea un ser social? Y responde: los animales se juntan formando manadas o rebaños, pero los seres humanos constituyen una comunidad. Dios, que lo más profundo de sí mismo es la comunidad y la relación, ha creado al ser humano como un ser social singular, que por su decisión libre y responsable vive en una comunidad, asume en ella responsabilidades y la hace ser como es. El hombre ha de asumir una actuación social, pues se encuentra en una red humana en la que reconoce la necesidad de colaboración. Existen principios de unidad, como pueden ser la familia, una nación, una sociedad deportiva o la Iglesia, que sirven para unir al hombre en una comunidad en la que recordar su pasado y trabajar por su futuro. Por lo tanto, la pregunta 61 se centra en que somos un ser social. La persona humana es un ser social. De hecho, fijaros, no nos gusta la palabra individuo. Nos gusta más la palabra persona. La palabra persona hace referencia a su relacionalidad. Y comienza este punto distinguiendo entre comunidad y rebaño o manada. La palabra manada, que tiene una palabra que tiene tristes reminiscencias, digamos, entre nosotros, por algún episodio que todos tenemos en mente, pues obviamente se distingue, ¿no?, la palabra manada, rebaño, de la palabra comunidad, porque en la palabra comunidad se conjuga, que es la libertad personal y la necesidad que tenemos de los demás. Qué equilibrio tan difícil es este, ¿no? Que uno tenga su libertad y su autonomía y al mismo tiempo tenga una necesaria relacionalidad con los demás. Jolín, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Pues ese es el misterio. Ese es el misterio de esa vocación social del hombre. Pero es obvio que Dios no nos ha creado como seres aislados. Y a veces cuando, por ejemplo, pues escribió esa novela de Robinson Crusoe, ¿no? Es una novela de 1719, pues una novela de aventuras, porque alucinamos pensando en cómo sería la vida de una persona solitaria, ella sola en una isla aislada, ¿no? Que es casi una curiosidad lo de Robinson Crusoe, porque todos sabemos que eso sería impensable, ¿no? Impensable nuestra vida en esas condiciones. Sí, tenemos una vocación, o sea, es que solamente Dios puede hacer eso. Dar una vocación en la que al mismo tiempo se subraye nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestra relacionalidad y nuestra interdependencia. O sea, que yo para madurar necesito de esa comunidad y esa comunidad también necesita de mí, de mi aportación a ella. Yo también soy necesario. Es curioso que Dios nos ha dado una autonomía, pero no ha querido que seamos seres autosuficientes. Autonomía sí, autosuficiencia no. No somos autosuficientes. Ha querido que tengamos una necesidad unos de otros, que entre todos hagamos uno. Sí a la autonomía, no a la autosuficiencia, no. En esa interdependencia el hombre se hace humilde. En esa interdependencia pone los dones que Dios le ha dado al servicio de los demás. En esa interdependencia uno se educa para dar, porque los dones que Dios te ha dado los haces fructificar cuando se los das a los demás. Aquí viene una frase que ilumina este punto 61, la pone Antoine de Saint-Exupéry, este famoso escritor francés, que dice: una comunidad no es la suma de sus intereses, sino la suma de su entrega. Curioso esto, ¿eh? La comunidad no es la suma de sus intereses, sino la suma de su entrega. O sea, que en la medida
O sea, Dios nos ha creado para la donación. Si tú no estuvieses insertado como ser social en una comunidad, ¿cómo ibas a realizar tu vocación a la donación? Imposible. Y todo esto, sin olvidarlo, es porque somos imagen y semejanza de Dios, que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está eternamente dándose en el Hijo está eternamente recibiendo esa donación del Padre, abierto a ella, y el amor que se tienen entre ellos es el amor de comunión en el Espíritu Santo. Es que somos imagen, llevamos en nuestro ADN espiritual esa vocación social comunitaria. Luego eso que a veces sentimos como un fastidio, esos deberes nuestros para la comunidad, es nuestra vocación y nuestra realización. No hace mucho escuchaba yo al Papa Francisco en un encuentro que tenía con formadores, así de noviciados y de seminarios. Decía que son 4 las dimensiones que tiene que tener la formación en la vida consagrada, pero exactamente igual se puede decir, pues no solo para la vida consagrada, sino para la formación también de laicos y de familias cristianas, ¿no? Y decía, 4 dimensiones de esa formación: espiritual, intelectual, apostólica y comunitaria. Decía, fíjate, espiritual, tu vida espiritual, tu vida de oración; intelectual, tu formación, ser capaz de dar razón de la fe; apostólica, sí, porque estamos llamados a ser testigos de Jesús ante las personas alejadas; y comunitaria, ojo, o sea, es decir, que es importantísimo que en nuestra formación tú crezcas en unión de comunión con los que Dios ha puesto junto a ti. Esa dimensión comunitaria hay que subrayarla, porque igual nosotros lo hubiésemos olvidado fácilmente. Y que tenemos que crecer y madurar en clave de primera persona del plural, nosotros. Y la Iglesia también evangeliza no con individuos que van por libre, no, sino como una familia que hace presente a Cristo ante los demás. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 62. Y dice, ¿por qué el ser humano actúa en ocasiones contra la comunidad? Responde, aunque el hombre es un ser social, en ocasiones también actúa asocialmente. El egoísmo, la codicia y la soberbia lo llevan a veces a someter a los demás con intenciones equivocadas, así como a explotarlos, abusar de ellos o dejarlos indefensos. La comunidad verdadera, sin embargo, es una unión libre de los hombres que buscan el bien para sí mismos y para otros, y que sólo de esta manera llegan al bien común, que tan difícil resulta de alcanzar al hombre individual separado de los demás. Pueden servir como ejemplos la construcción de un polideportivo, que es algo que solo se puede financiar en grupo, o el trabajo de una orquesta, que solo suena bien
cuando en ella se reúnen múltiples talentos. Bueno, como en los puntos anteriores, en el punto anterior, habíamos hablado de que somos un ser social, en este punto se pregunta, bueno, si somos un ser social, ¿cómo se explica que el ser humano actúe a veces contra esa comunidad? Si somos un ser social, a ver, ¿cómo uno actúa contra lo que es su propio ser? Bueno, pues porque hay que decir que tenemos en nosotros un pecado original y las consecuencias de nuestros pecados personales que son distorsionadores de nuestra vocación, de esa vocación social. Y una de las facetas en las que más claramente, ¿no?, se suele manifestar esa tendencia de nuestro pecado original, de esa herida del pecado en nosotros, es a sentir a los demás como competidores nuestros, a sentirlos como enemigos nuestros. Es curioso, pero un niño aprende mucho más fácil a decir esto es mío, que a compartirlo y decir toma para ti. Bueno, para decir lo segundo tiene que haber ahí un proceso de aprendizaje, paciencia. Lo primero, oye, es que es casi innato, ¿no? Es una especie de esto es mío, y coge y lo arrastra y se lo quita a su hermano. Es curioso, ¿no? Pero hay una especie ahí de huellas, de ese pecado original o de nuestros pecados que se manifiestan en que parece que actuamos asocialmente, siendo así que creemos que somos seres sociales. Son dos principalmente, me atrevería a decir yo, ¿no?, los pecados que inciden contra esa vocación social. Uno es el pecado de codicia, todo para mí, o sea, el tener, el pretender, ese espíritu de posesión. La avaricia o la codicia hace que los demás sean percibidos como enemigos. Si reparto me quedo con menos, luego, o sea que la codicia, la avaricia es una. Y otro aspecto es el de la vanidad. La vanidad o la soberbia, que es el de mi ego, mi protagonismo. Si estoy yo solo, todos los ojos se centran en mí, ¿no? Pero como haya más personas alrededor, me quitan protagonismo, Son estas dos facetas las que están ligadas más, ¿no?, a la posesión de los bienes y las que están más ligadas a la propia imagen, los que si no son bien encauzadas e integradas, ¿no?, pues fácilmente se convierten en factores que reman en contra de nuestra vocación social. Y tenemos que verdaderamente caer en cuenta de que es una mentira eso de que compartir sea restar. No, compartir no es restar, es sumar. Pero claro, para entender eso tiene que haber una educación muy potente. Compartir no es restar, es sumar, incluso multiplicar. Aquí pone dos ejemplos, ¿no?, de tal cosa. Claro, el DOCAT también quiere ser pues un libro pues que no se mueva, digamos, en abstracciones racionales, sino quiere poner ejemplos concretos. Dice, el ejemplo de un polideportivo y de una orquesta. A ver, un polideportivo o se hace entre todos, o se hace un polideportivo con recursos públicos o con vocación social, o uno mismo no va él a ser capaz de hacer un polideportivo solo para mí. O si hago algo que sea solo para mí, tendrá necesariamente mucho menos recursos. Y gracias a que hacemos algo que sirva para todos, implica que tú te puedes servir de algo, pues fíjate, que tú hubieses sido incapaz de hacer para ti solo. El caso de un polideportivo. El caso de una orquesta. A ver, la orquesta es una maravilla, suena bien, pero en la medida en que cada uno ponga sus talentos integrados con los demás, si cada uno pretende, pues él, hacer sonar lo suyo, yo quiero que lo mío suene por encima de los demás, ¿no? Eso es un desastre. Una orquesta, pues es un equilibrio de una sinfonía maravillosa en la medida en que alguien renuncia a pretender ser él, su cuerda, su voz, etcétera, la que resalte. Es un ejemplo
son un par de ejemplos de cómo el bien común se alcanza cuando uno descubre que compartir no es restar, compartir es sumar, incluso multiplicar. Para reafirmar esto del bien común, aquí viene, pues al margen de este punto 62, en el margen una cita del punto 74 de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el que dice: el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. A ver, es que nuestra propia perfección no se puede lograr sino en unas, digamos, en un entorno en el que exista esa sinergia. Sin esa sinergia, ¿no?, de crecimiento conjunto de la sociedad, tu propia perfección no la logras. Entonces, jugar en estrategias cortoplacistas es un error. Es un error. Saco yo lo mío y ahí se desentiendan ellos. Eso es un error. Un error, porque estás buscando tu ventaja a corto plazo sin darte cuenta de que a medio largo plazo esa falta de apuesta por el bien común va a volver contra ti. Esto supone una educación de nuestra vocación social, que, como digo antes, es una apuesta de toda la vida, de educarnos frente a nuestra tendencia, pues digamos, egoísta. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.